Shaker, history maker, world shaker, history maker. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo martes, después de este paroncito, a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos sobre salud mental. Antes de nada, recordad que podéis escribir en tu chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo muy, pero muy importante. Con la llegada del COVID-19 se han incrementado los trastornos mentales, pero parece que existe una tendencia a invisibilizarlos y las personas que los sufren están cada vez más estigmatizadas. El aumento de consultas por ansiedad, depresión y autolesiones preocupa a los pediatras españoles, que llaman a tener más presente la salud emocional de los menores. La pandemia del COVID-19 ha generado una gran cantidad de consecuencias de la salud mental de la sociedad, especialmente en las primeras etapas de la vida, ya que es cuando somos más especialmente vulnerables. Según una investigación publicada en El País el pasado mes de junio, muchos de estos síntomas son causados por la incertidumbre, el exceso de noticias, el distanciamiento social y familiar, el abuso de pantalla, la ausencia de rutina, los ritmos irregulares de sueño y un patrón irregular de alimentación en los menores. Podemos mejorar la salud mental con políticas públicas de sanidad. Se está invirtiendo lo necesario para prevenir estos problemas de salud mental. Somos conscientes de cómo tratar, de cómo prevenir estos problemas de salud mental. Sobre todo esto y mucho más hablaremos hoy en el debate de Sin Trincheras. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? Te leo en comentarios. Empezamos. Para hablar hoy sobre salud mental, contamos con Eduardo Pedrero, doctor en psicología, diplomado en enfermería, máster en drogodependencia, con una experiencia de 36 años en el tratamiento de personas con conductas adictivas en centros profesionales. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por estar esta noche otra vez con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Un placer. ¿Hay un problema de salud mental en España? Sin ninguna duda. No solo en España, pero en concreto en España hay dos cuestiones que son incuestionables. Por un lado, ha aumentado el malestar, los malestares de la gente, pues por razones obvias, porque llevamos encadenando crisis económicas por una u otra razón. Hay generaciones que han vivido permanentemente en crisis y es normal que la gente pues tenga esa incertidumbre de la que hablabas y miedo a lo que pueda pasar. No digo ya si además a eso le sumamos una amenaza de guerra nuclear, de guerra mundial. Así que los malestares crecen porque tienen que crecer. Pero por otra parte, la atención a la salud mental en España es tradicionalmente deficitaria y de baja calidad. Eh, Hay pocos recursos y no siempre son los adecuados, ¿no? Pero hay un tercer elemento que envuelve todo esto y que hay que tener en cuenta, y es eso que se ha venido a llamar la psiquiatrización de la vida diaria. Es decir, si tú tienes un malestar y vas a un centro de salud mental, sales con una etiqueta diagnóstica y te conviertes automáticamente en un enfermo mental. No es lo mismo, no tiene nada que ver, ¿eh? Todos tenemos derecho y razones para tener malestares en momentos determinados que pueden ser más o menos intensos, que pueden llegar a configurar un problema, un trastorno mental más importante, pero vamos que en la mayor parte de los casos, pues no es así. Esa psiquiatrización lo que lleva es a que lo que se consigue pidiendo esa atención es obtener una etiqueta que te transforma en enfermo mental, llevarte unas cuantas pastillas que no resuelven el problema, en todo caso alguno de los síntomas, pero a costa de incrementar efectos secundarios, y ya está. Eso es lo que frena también a mucha gente, porque eso va, lo has mencionado tú, asociado a un estigma. A nadie le apetece ser enfermo mental. Y si es eso lo que se van a encontrar, pues prefieren intentar resolverlo por otros medios. Pero vamos, evidentemente en nuestro país tenemos un grave problema con la salud mental, no de ahora, sino de hace años, pero agravado por los últimos sucesos.
De acuerdo, muchas gracias, Eduardo. Seguiremos hablando sobre esto que planteas. También contamos esta noche con José Antonio Santos, psicólogo, trabaja en la Secretaría Técnica de Dependencia del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, con 28 años de experiencia de trabajo en adicciones, el último año realizando un nuevo programa en los centros de salud, grupos de ansiedad y malestar emocional, como otra alternativa al uso de psicofármacos. Muchas gracias, Antonio, esta noche por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, hay un problema de salud mental en España. Adelante. Pues todos los indicadores dicen que sí. Desde cualquier profesional que trabaja en salud mental y le puedes preguntar cómo han aumentado después del COVID la cita, la saturación, sobre todo la demanda en personas de menor edad, por las circunstancias del miedo a la pandemia, el tiempo encerrado, la crisis económica. Eso en lo micro y lo que van viendo los profesionales. Luego hay un informe de la OMS de marzo del 2022 que dice que hay un aumento de la ansiedad y la depresión del 25% en todo el mundo. Un informe hecho por varias sociedades científicas de pediatría y de salud mental indica que hasta un 47% ha habido un aumento de trastornos de ansiedad y depresivos en España. Y también los psiquiatras se han preocupado mucho y han detectado en algunos de sus documentos que ha aumentado la ansiedad y la depresión y el TDAH, el diagnóstico de TDAH, aunque está súper diagnosticado, pero aún así dicen que la depresión, la ansiedad y el TDAH ha aumentado de 3 a 4 veces en el último año en relación al 2019, ¿no? Todo esto unido de que en España teníamos un alto consumo de benzodiazepina, ahora hemos pasado a ser los números 1, y de los primeros en el mundo en el consumo de antidepresivos, ¿no? Que parece que ser una de las respuestas que se está dando al malestar. Donde es verdad que algunas personas tienen un trastorno que podríamos indicar, un trastorno mental, y en otros casos son malestares, trastornos adaptativos, malestares de la vida cotidiana que el sistema lo que puede hacer o lo que hace es indicar un fármaco, ¿no? Por eso, alguna de las iniciativas es crear en atención primaria, en formato grupal, para aquellas personas que tienen ansiedad y malestar, otra forma de abordaje en grupo para que las personas puedan aprender a resolver con sus propios recursos o aprendiendo de los del entorno a cómo manejar su ansiedad y su malestar sin que tener que recurrir a un psicofármaco, ¿no? O si se está tomando un psicofármaco, poder mejorar su calidad de vida y no tener que depender de un psicofármaco, que en muchos casos se prescribe en un momento puntual y luego la retirada es complicada y la persona cuando lo retira y nota sus otros malestares, ya no sabemos si por el efecto de retirada del psicofármaco, que probablemente se agarra a él y cuesta muchísimo trabajo el volver a la normalidad sin los psicofármacos, ¿no? Por lo tanto, ese es mi resumen e introducción de comienzo. De acuerdo, muchas gracias, Antonio. Seguiremos profundizando el tema de los psicofármacos. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Teresa Benítez, que es médica, especialista en pediatría, experta en salud pública y con máster en medicina tropical y salud internacional. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el campo de la promoción de la salud, la prevención, la cooperación al desarrollo y la pediatría social. Continúa siendo pediatra asistencial en atención primaria. Muchas gracias, Teresa, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ya las personas que han intervenido antes han comentado casi todas lo que yo tendría que decir también. Por un lado, el tema de la falta de recursos, que si nos centramos en la parte además infanto-juvenil, pues quizá todavía es mayor, porque la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil se ha reconocido en España hace poquísimo tiempo, y hay muy pocos profesionales y tampoco la organización
sanitaria es muy adecuada. En primaria prácticamente no hay recursos y luego, aunque ya están cada vez creándose más unidades específicas, porque está claro que a los niños y a los adolescentes hay que atenderlos en unidades específicas para ellos, pues todavía falta muchísimos recursos y hay situaciones muy dramáticas por parte de familias que requieren, por ejemplo, con tema de trastornos de comportamiento alimentario, etcétera, que tienen que recorrer grandes distancias cuando hay un ingreso, etcétera. Por otro lado, un poco en la pregunta de que si hay un problema de salud mental en España, pues un poco lo que decía Eduardo. Yo creo que no es solo en España, es en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Ya se viene viendo desde hace tiempo, ¿no?, que decían que 10 veces más que nuestros abuelos tendrían nuestros padres y nosotros más que nuestros padres, y supongo que nuestros hijos pues más que nosotros. O sea, es una cosa claramente en aumento, lo que no quiere decir que no haya problemas de salud mental en los países de baja renta, pero está claro que las situaciones pueden ser bastante diferentes. Un tema que a mí sí que me gustaría que tocáramos hoy es el tema que, sobre todo en la infancia y adolescencia, pero también de los niños muy pequeños, y me parece que está teniendo repercusión en los problemas de salud mental, es el tema de las nuevas tecnologías, de esas nuevas adicciones sin sustancia que se han dado en llamar, y el papel que pueden estar jugando como desencadenante o como causa de muchos problemas de salud mental. Y bueno, pues no sé, yo creo que un poco esa sociedad que tenemos que parece que todo tiene que solucionarse de manera rápida y casi mágica, y que favorece muchísimo la utilización de medicamentos, de psicofármacos, como ya comentaban antes y que comentaremos después, pues también está jugando un papel muy importante. Parece que está mal visto, ¿no? No está bien, no es agradable que estemos tristes, que el duelo, a los niños se les oculta el dolor, la muerte, y desde luego la COVID ha jugado un papel muy importante que supongo que vamos a comentar luego, y me gustaría que habláramos también de cómo hemos maltratado a los niños, ¿no?, en este confinamiento que hemos tenido por la pandemia. De acuerdo. Estoy tomando nota para que no se nos pase nada aquí en adelante. Abrimos el debate a los 4 y, a ver, me gustaría empezar, bueno, con la situación actual, ¿no? Y habéis mencionado los tres, el COVID como tal, ¿no? ¿Cuál creéis, ¿no?, que ha sido cómo ha influido, ¿no?, esta pandemia, este confinamiento en la salud mental, ¿no?, a nivel general de la población en España, ¿no? Me voy a empezar por Teresa, voy a empezar al revés. Sí, pues como comentaba antes, después del confinamiento se veían las consultas de pediatría general, no hablo de salud mental. Los niños estaban muy tocados, ya digo, me parece que los maltratamos, los tuvimos encerrados más que nadie, porque desde luego los tratamos mucho peor que a los perros. Los perros, la verdad es que durante el confinamiento se les trató bastante bien, pero es que estuvieron encerrados más que nadie, porque las personas mayores con su miedo y tal, pero salían a la compra, etc. Estuvieron completamente encerrados cuando además los niños necesitan, pues, correr, jugar, estar con otros niños. Evidentemente cerraron los parques infantiles, ¿no?, por el miedo al contagio. Incluso cuando ya se les dejó salir tampoco se podían utilizar ni los espacios para ellos. Los parques también estaban cerrados, o sea, se tomaron una serie de medidas que desde luego no se pensó para nada en los niños. Encima estaban encerrados en casa con sus padres, recibiendo las clases a través de pantallas, que fue también muy dramático, porque ahí sí que influía muchísimo la situación de cada familia. Quiero decir que había padres que tenían que estar teletrabajando y compartiendo el ordenador para que el niño pudiera asistir a sus clases, y familias donde tenían muchos más medios y podían estar mucho mejor. El teletrabajar con niños pequeños es prácticamente imposible, entonces los niños probablemente se estaban enchufando a pantallas, etcétera. En la tele continuamente estaban saliendo el número de muertos y enfermos, ingresados, etcétera. En los niños se percibía claramente miedo de que murieran
familiares, sobre todo los abuelos, no los podían ver. Y luego, además, es que realmente ha habido una cifra de muertes. Y en este sentido, ¿qué creéis que es más adecuado, ¿no? Que esa información, no ya solo para los adultos, también para los niños, ¿no? Intentar endulzar un poco la realidad, no dar tanto detalle de lo sucedido. Bueno, como te iba a decir, los niños realmente también es que hay muchos niños que tuvieron la muerte bastante cerca porque han muerto muchas personas mayores y muchos de esos eran abuelos. O sea que no hay un porcentaje grande de la población que hemos tenido personas cercanas o muy enfermas o ingresadas o incluso fallecidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la televisión es que no es un medio muy adecuado para que los niños la vean, ¿no? Y en cuanto a la información, pues bueno, probablemente era mejorable. La verdad es que siguen contándonos igual las cifras globales que tienen tan poquísimo interés como, ¿no?, de contagios, etcétera, siguen dando esas cifras continuamente y sumando y sin hacer un análisis un poco más interesante, me parece a mí, ¿no? Sí, con José Antonio, ¿no? ¿Cómo crees, ¿no? Que el COVID ha afectado, ¿no? a su mental. Pues se preveía que yo recuerdo cuando empezó el confinamiento, ya yo estoy en adicciones, y junto con salud mental, pues empezamos a hacer algunas cosas. En aquel momento era de apoyo a los sanitarios. En aquel momento algunos dísticos y algunas, bueno, se podía pasar por las redes de apoyo a los sanitarios. Y también hicimos algunos de apoyo a la población general, ¿no? Algunas infografías de apoyo a la población general para pues aceptar la situación. Aceptar la situación y, bueno, que esto iba a ser una cuestión temporal y fueron los primeros trabajillos que hicimos, por lo menos en Extremadura, y lo empezamos a mover por las redes, por un lado para sanitarios y por otro lado para población general. Y ya se empezaba a prever que probablemente después habría un boom de ansiedad y de malestar debido a la situación. Si bien a mí lo que más me ha sorprendido, por lo que veo en los estudios que se han ido haciendo, es que a quien más le ha afectado ha sido a las mujeres y a los menores, ¿no? Que tendríamos que analizar por qué. Probablemente porque fueron los que estuvieron más encerrados, porque han vivido el miedo distinto y también por las circunstancias, ¿no? No solo es sino por lo que han visto en su entorno, ¿no? En la pandemia no solo era el estar encerrado o el miedo a enfermar o perder un familiar querido, también era ver a un padre que no podía trabajar y que tenía complicaciones y en muchos casos era pues una inestabilidad de no saber cómo iba a funcionar después, ¿no? Porque personas que tenían ciertos trabajos o veamos entornos donde el trabajo es un poco más precario y no se podía salir y no se podía hacer este tipo de trabajo, pues no es lo mismo que la seguridad de quien tiene un trabajo más o menos fijo y podía trabajar online, ¿no? Entonces, pues mucha gente se quedó en una situación que no sabía. Y eso también lo iban escuchando los chicos, iban viendo esa situación y ese temor, ¿no? A cómo esto iba... ¿Y quién ha golpeado, en función de lo que estás diciendo, quién ha golpeado más, ¿no? ¿En qué eje? ¿Hombre, mujer, niño, adulto, rural, urbano? Es decir, ¿qué condicionantes han hecho que el tema del COVID, ¿no?, en el punto de vista de salud mental, haya empeorado su salud? Lo que yo he podido revisar por encima, no con mucha profundidad, ha sido mayormente a mujeres y a niños, ¿no? Donde más ha golpeado y donde más se mantiene, ¿no? O sea, estoy diciendo datos de cosas que he visto recientemente, ¿no? Más a mujeres y a niños, ¿no? Bueno, en mujeres también el temor que existía, sobre todo en las personas más expertas en violencia, era, bueno, estar encerrado en tu casa con el maltratador, ¿no? O sea, era una situación también muy compleja, ¿no? Era una situación muy compleja donde, bueno, todo lo Pero que... si no estoy equivocado, ¿no se vertebró algún tipo de herramienta para solventar problemas de maltrato? Pero eran complejos, ¿no? Y además en esa situación, o sea, si en la vida ordinaria estas situaciones son complejas, ahí donde no se podía salir, no se podía huir
y a dónde ibas y dónde pedías ayuda, pues para la mujer que podría sufrir abuso, que estaba sufriendo abuso, fue una situación muy difícil, ¿no? Fue una situación muy difícil, teniendo a la persona que abusaba o el maltratador dentro de casa, ¿no? Dentro de casa y durante más tiempo, con lo cual esa es una de las posibles razones, aparte de la sobrecarga, ¿no? De la atención al cuidado de los hijos, más el trabajo que se pudiera estar haciendo a distancia o el cuidado de mayores, ¿no? En algunos casos, pues, o no se podía cuidar o había que cuidarlo y había que repartirse, ¿no? Sabemos que siempre cuando hay una situación donde hay que dar más cuidado, quien más perjudicada va a estar va a ser la mujer, que es la que más se dedica a dar cuidado. Y en la época de pandemia hubo que cuidar a mayores, hubo que atender a los niños y hubo que teletrabajar. Con lo cual, pues el caldo de cultivo en la mujer era claro. En los niños y que se siga manteniendo todavía para mí es una relativa incógnita. Vale. Y ahondando en lo que dices, ves claro lo de los niños y las mujeres, pero ¿hay alguna diferencia entre el contexto rural o el contexto urbano? Digo, por ejemplo, la amplitud de la vivienda, ¿no? La amplitud de... Porque no es lo mismo un piso de 30 metros cuadrados que una vivienda medianamente amplia en un ambiente rural, ¿no? ¿O eso no ha sido tan perceptible? Es lo que nos podemos imaginar, pero ese detalle yo no por lo menos no he encontrado ninguna investigación. A ver si Eduardo, que rastrea más, ha encontrado algo. Vamos con eso. Bueno, ¿cómo ha influido la salud mental COVID? Bueno, todos los estudios, todas las encuestas hablan de un incremento muy importante de los problemas asociados a la salud mental, ¿no? En concreto, puedo hablar de datos muy recientes y todavía no publicados del estudio de salud de la Ciudad de Madrid. El anterior se había publicado se había realizado en el año 17 y este todavía no publicado los resultados a finales del 21. En el 17, el 20% de la población tenía algún problema de salud mental, sin especificar y sin entrar en gravedad, ¿no? Con esos mismos parámetros, el 20% ha pasado a ser un 27%. Ese 7% no sé si hay que atribuírselo solo a la pandemia, pero ha sucedido en un tiempo en que ha habido una pandemia. Entonces, claro que parte de eso tendrá que ver. Pero yo lo veo también con un poco más de dimensión. Es que en el año 17 estábamos metidos en una gravísima crisis económica que amenazaba con echarnos de casa a todos o a los que tuvieran una hipoteca, con un mercado de trabajo precario, inseguro, temporal, etcétera, ¿no? A eso le viene una pandemia. Y claro, nos sube el 7% de gente que tiene problemas mentales. Probablemente si lo hiciéramos ahora con una amenaza de guerra nuclear, con una amenaza de guerra mundial, pues tengamos otro 7% más. Es que el mundo está así. Estamos en esta situación a mí lo que me parece normal y no es nada patológico es estar preocupado, es estar... a veces sin ganas de salir a la calle a ver o de poner la televisión o mirar en el móvil qué ha pasado ayer, qué se le ha ocurrido a Putin o a otro, ¿no? Entonces esa es la situación que estamos viviendo. El problema además es que llamemos a eso depresión o ansiedad. Lo que es un malestar justificadísimo. Es decir, no podemos convertir en patológico lo que es una reacción absolutamente normal, que algunas personas saben manejar bien y otras no saben manejar bien y necesitan un apoyo. Y ese apoyo tampoco está disponible, porque en paralelo a esas crisis económicas se han ido recortando los servicios públicos, que en el caso de la salud mental ya eran muy precarios hace 15 o 20 años y ahora lo son infinitamente más. Entonces, bueno, pues sí, el COVID ha sido otra cuestión que ha puesto otra piedra encima de las cabezas de todos nosotros. Yo sospecho, no soy muy optimista generalmente, pero sospecho que esto va más, porque por la situación que estamos viviendo. Y una cuestión que quiero aclarar, el grupo que más ha subido no son solo los niños ni los menores. El grupo que más ha subido es el de menores de 30 años. Pensad además
¿Cómo está el mercado de trabajo para esas personas que inician un proyecto de vida? La situación es que no pueden hacer un proyecto de vida. Primero, por el alto paro que hay en esas edades. Segundo, porque si consiguen un trabajo, lo más probable es que sea muy precario, muy mal pagado, lo que imposibilita pensar en comprar una casa, en salir de casa de los padres, eso es lo que es el soporte fundamental que suelen tener. Nada de comprar una casa, alquilar una. Los precios en ciudades como Madrid están disparados. Si tienes un trabajo, por malo que sea, y te da por tener hijos, te la estás jugando porque ya no interesas al sistema. Esa es la situación que estamos viviendo. Lo normal es tener malestar, ¿eh? No es patológico y no creo que haya... Yo soy contrario a ponerle nombres psiquiátricos al malestar cotidiano de la gente normal. Vale. Y bueno, en esta tendencia me estás comentando, ¿no? De no patologizar el malestar, ¿no? ¿Creéis que debería profundizarse en la educación de la gestión de emociones, ¿no? Una educación emocional ya desde pequeño. Hay un problema en España en ese sentido, o sea, que no podemos gestionar bien las emociones, que no sabemos, que no nos ha enseñado desde la tierna infancia, más allá de los problemas objetivos de las sociedades actuales, ¿no? Ya de poder emanciparte o no, ¿no? Pero, ¿creéis que falta algo de educación desde pequeño? Empezar con Eduardo, que ya de vuelta al contrario. Hombre, estamos hablando de la sanidad. Si entramos a hablar de la educación, entonces ya sí que lo hemos liado, ¿no? Vamos allá del todo, ¿no? Claro, en el sistema educativo es que no hay tiempo ni a veces ganas de entrar en educación emocional, en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo recuerdo en un libro del Conor Goldberg que se llama El cerebro ejecutivo, donde decía que los sistemas educativos están enfocados a las decisiones cerradas, ¿eh? A que 2 y 2 son 4. Eso es lo que te van a enseñar. Pero hay otro tipo de decisiones que no son cerradas y que no son correctas o incorrectas las soluciones, sino que, bueno, son tentativas y cada uno tiene que tomar. Eso son decisiones abiertas que puede ser qué me pongo para salir en este podcast ahora mismo, qué ropa es la más adecuada, qué, etcétera, ¿no? Y eso no es correcto o incorrecto, puede ser exitoso o no, o lo que sea. El sistema educativo no entra en la toma de decisiones, no enseña pues a la gente a eso. Y, bueno, la cuestión emocional, los chavales, supongo, no me he oído tu podcast, aunque lo tengo ya apuntado, lo del el porno como educación sexual para los jóvenes, pero más o menos todo está así. La educación que reciben los chavales es la que encuentran en su móvil, ¿eh? Y lo que encuentran no suele ser de mucha calidad. Así que por eso te digo que muy optimista no soy de cara al futuro. Ya que he dicho el móvil, también para enlazar con lo que ha dicho antes Teresa de las nuevas tecnologías. ¿Qué hacemos con las nuevas tecnologías? Es decir, está sustituyendo lo que está diciendo, está sustituyendo las nuevas tecnologías cualquier tipo de educación. Es más, está empeorando, digamos, la salud mental de los jóvenes, esa dopamina, ¿no? De tener ahí el móvil en la mano constantemente, o es algo que no es así. Bueno, hemos hecho estudios con Teresa también, lo sabes, sobre estas cuestiones, sobre el uso de móviles y tal. Lo que sabemos a día de hoy, primero, es que eso de llamarlo adicción ya es un error, ya es entrar en ese mundo psiquiátrico que convierte a un niño que se pasa demasiado tiempo jugando al ordenador o en su móvil, se pasa demasiado tiempo según el criterio de sus padres, lo hemos convertido en un adicto, en un enfermo mental, con lo cual no solo no le estamos ayudando, sino que estamos tapando, disfrazando un problema, y es que no tiene alternativas a eso. No las tiene porque es un enfermo mental, no las tiene porque no se le dan, no las tienen porque los padres no pueden dedicar tiempo a llevar a su hijo a darle otras alternativas porque el mercado de trabajo es precario, hay que pagarle, etcétera. Todo está metido en esos bucles. Pero si la consecuencia que hacemos es que los convertimos también en enfermos mentales a los niños, pues seguramente haya industrias farmacéuticas que estarán muy contentas porque venderán más fármacos, pero no solo no estamos ayudando, sino que estamos agravando el problema. Entonces, cuando un niño pasa demasiado... Hay casos extremos de los niños que se dice que se hacen las necesidades en la silla por no levantarse, vale, eso hay que mirarlo aparte, pero el 90% de esos niños, pues sí, se pasan más tiempo del que sus padres consideran que deben pasarse, ¿no?
hay que preguntarse por qué, hay que preguntarse qué le están dando el móvil que no le están dando otras cosas. Hay que tener conciencia también de que hay un cambio generacional, de que para los que tú eres más joven, Eugenio, pero los demás ya tenemos una edad, ha habido un cambio generacional brutal. Nosotros más o menos hemos aprendido a manejarnos en Internet, pero hay chavales que han nacido teniendo Internet en la mano prácticamente, ¿no? Lo que llaman los nativos digitales. Entonces, lo que para nosotros puede parecer una barbaridad es su vida, es la normalidad de su vida y a veces solo porque nos parece raro o mal lo patologizamos. Yo creo que hay que pensarse mucho más estas cosas, ¿no? Vale. Es decir, que con José Antonio, ¿vale? Después acabamos con Teresa. Quería plantearte los dos temas, ¿no? Tanto por un lado, el tema de la educación emocional, si es necesario, si crees que es factible dentro de tu experiencia. Y por otro lado, el tema del acceso a las tecnologías, ¿no? Si crees que los niños están demasiado enganchados a esto y puede dar lugar a otras patologías de salud mental. Lo de salud emocional quizás está ahora mismo hablándose mucho y probablemente está haciendo moda, con lo cual, bueno, pero hasta que se desarrollen programas adecuados de salud emocional, pasará un tiempo, ¿no? Igual que los planes de prevención de drogodependencia desde los del inicio a los actuales y encontrar algunos programas específicos que estén evaluados y que estén contrastados, pues no es fácil, ¿no? Y desde que se empezó a hacer prevención de drogas hasta ahora ha habido un recorrido y todavía queda. Sí que cada vez me encuentro más en la idea de educar emocionalmente a los adolescentes y a los jóvenes, pero creo que todavía no hay programas potentes, por lo menos que yo conozca, para ponerlo en marcha. Pero sí que existe una demanda, Y si miramos con líneas, las leyes educativas van mirando esa línea, ¿no? Van mirando el cómo educar, no en 2 y 2, que son 4, que lo son, sino en cómo hacer una educación integral del joven a todos los niveles, ¿no? Pero desde que se escribe un texto hasta que eso llega hasta el último profesor, pasando por el primero y por el del medio, pasa mucho tiempo, ¿no? Es lo que yo entiendo, por un lado. Y lo que has dicho en las tecnologías, pues es con algo con lo que vamos a vivir, ¿no? O sea, tenemos que aceptar que las tecnologías están ahí, que son muy beneficiosas para la mayoría de las personas. Para la mayoría de las personas, ahora mismo estamos funcionando, ¿no? Ahora mismo estamos organizando esto a través de las tecnologías. Los adolescentes han empezado desde el principio, o sea, han nacido con ello. Y a mí me gusta más hablar del uso, del buen uso y del abuso de las tecnologías, ¿no? Porque es muy difícil poner. Cuando empezábamos a hacer, y algunos expertos nos hablaban de tanto tiempo, a partir de tanto tiempo es bueno o es malo. Ya, eso del tiempo no se ha descrito cuál es el tiempo adecuado. A partir de tal edad se da el móvil, a partir de tal edad es malo. Pues tampoco se ha podido definir, ¿no? No se puede probablemente definir en tiempo y en edad. Quien esté interesado en esto, algún libro por ahí tiene María Zavala en cuanto a la educación de los niños y la protección. Hay que ver muchas más variables, ¿no? Porque hay niños que pueden utilizar la tecnología para una cosa creativa desde muy pequeño. Es distinto al que utiliza la tecnología como un huir de la realidad porque no se encuentra bien en su entorno y está montando ese mundo ahí, que a lo mejor menos mal que tiene eso, porque si no iba a ir por otro lado. O el niño que pasa mucho tiempo en casa porque los padres trabajan y el mundo que tiene es el mundo de la tecnología, ¿no? Pero y en un contexto, en un contexto, por ejemplo, en el que las redes sociales fundamentan su modelo de negocio en la permanencia no ya los niños o los adolescentes, sino del individuo en la red social, ¿cómo está eso, digamos, equilibrado el beneficio de la red social con el beneficio del paciente o de la persona, ¿no? Yo creo que es difícil poner una vara intermedia. Yo lo veo por mis 2 hijos, ¿no? Yo tengo 2. Uno retrasamos mucho
el comprarle la Play o la consola porque se quedaba pegado cuando veíamos tal. Y otro, yo me adelanté mucho y me criticaron mis hermanas y mis compañeras de trabajo lo pronto que le di el móvil al pequeño, ¿no? Pero el pequeño utilizaba el móvil como tecnología, como aprendizaje de tecnología, como creativo, creando vídeos, creando cosas, ¿no? Por lo tanto, a mí no me preocupaba, porque utilizaba la tecnología cuando se lo cogía a su madre o tal para crear algo. Por lo tanto, dije, creo que aquí no hay problema en que lo tenga pronto, porque utiliza para crear, para coger una foto y hacer una creación, tal. Pero también he visto en el entorno quien ha utilizado la tecnología para montarse su mundo por lo mejor porque por la situación familiar y por la situación social y su refugio es la tecnología. Entonces, probablemente hay que mirar el caso en concreto y las pautas generales de a tal edad es bueno el móvil o tantas horas de conexión a Internet es adecuada o inadecuada, es difícil que podamos plantearla, ¿no? Va más en la persona, en las circunstancias y normalmente cuando algún chico está muy metido en las tecnologías no hay que ver solo eso. Probablemente hay que ver todo su entorno. Igual que cuando cualquier joven empieza a consumir sustancias o empieza a tener cualquier otro problema, hay que evaluar su globalidad, ¿no? No podemos centrarnos en ese síntoma que estamos viendo, sino tenemos que ver a ver qué está ocurriendo ahí en su entorno. Y cuando puedes ver lo que está ocurriendo en su entorno, eres capaz de tener una visión más amplia y abordar aquello que se necesite. O sea, que no equivoquemos en el punto en el que estamos mirando y centrando solo el punto cuando el chico es más amplio, es más global, no lo centremos en ese detalle, ¿no? Esa es la impresión. Muchas gracias. Y acabamos con Teresa sobre esta cuestión. Por un lado, el tema de la educación emocional y por otro lado, el tema del uso de las tecnologías, ¿no? Bueno, pues en cuanto a lo primero, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, o sea, sí creo que deberíamos trabajar mucho más en eso. Es verdad lo que dice José Antonio, que ahora se está poniendo de moda, pero no creo que sea malo. Hay por ahí un informe sobre salud mental de la OMS muy bueno, muy reciente, y donde habla de promoción de la salud mental, porque realmente es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y evidentemente pasa muchísimo pues, por buscar entornos amables, tanto en casa como en la escuela, y que sean promotores de salud en el sentido pues, de desde fomentar la actividad física, fomentar las relaciones, todo el tema de, yo que sé, de conflictos, límites, etcétera, todo ese trabajo y apoyando a los padres con eso, yo creo que hay muchísimo trabajo que hacer y se haría muchísima prevención de todos esos malestares que luego vamos encontrando. O sea que a mí me parece que sí que deberíamos un poco trabajar por ahí. Decían que no hay maestros pequeños y cuando me preguntaban que cómo podemos educar al niño, la respuesta era un poco deja que el niño te eduque a ti. Y eso, pues tú que tienes niños pequeños y todos que los hemos tenido también, la verdad es que de ahí creo que podemos aprender un montón de cosas, ese vivir en el presente, el darle el valor a lo que de verdad es importante y todas estas cosas que tienen muy poco que ver con lo que en la escuela, que de alguna manera les metemos ahí y salen, entran por aquí más o menos diferentes y se tienen que salir todos iguales con el mismo currículum. Yo creo que tenemos, desde luego, mucho que hacer por ahí. Y en relación con el otro tema, estando de acuerdo con vosotros, y no estoy para nada en contra de las nuevas tecnologías, al contrario, o sea, ahora mismo esta misma reunión virtual que tenemos aquí, que además va a poder tener un montón de difusión, tanto para el que lo quiera ver como para el que lo quiera ir, dando un paseo por el parque, etcétera, me parece que son cosas buenísimas. En la misma COVID, con el confinamiento, jugaron un papel muy bueno. Nosotros, como comentaba Eduardo, también estuvimos haciendo una encuesta mientras estábamos encerrados y una de las cosas que se vio es que habían sido utilísimas. El vídeo de WhatsApp, que además se empezó a usar muchísimo a raíz de aquello y permitió pues, que se vieran muchas familias, celebramos cumpleaños y encuentros virtuales casi todos,
con nada de medios, con lo que teníamos en casa, con el móvil. O sea que tienen un papel como medio de comunicación y de acercamiento y social muy importante. Pero también me pongo en el otro lado, y sobre todo si nos vamos a niños pequeños, pues yo creo que tenemos que mirar un poquito hacia Silicon Valley, y sabéis que los grandes directivos de Google y de Apple y tal llevan a los niños a colegios donde no hay pantallas, le hacen a las niñeras contratos de no usar el móvil, y lo hacen porque saben lo que están haciendo. O sea, el comentario de cuando veamos dentro de unos años a un niño pequeño con una tablet en la mano, nos escandalizaremos lo mismo que ahora nos llama la atención cuando vemos una película con una asamblea de médicos todos en bata fumando en la reunión, y eso lo hemos visto, yo lo he visto con mis ojos, y ahora cualquier joven ve y no se podría creer que eso ha pasado en realidad y no hace tantos años. Y ellos comentan esto con las pantallas y probablemente tienen razón. En China, que sabéis que es un compendio muy particular de antiguo y nuevo, ¿no? Acaban de limitar a los menores de 18 años el juego a 3 horas a la semana, los juegos en streaming y online, ¿no? Quiere decir que hay pocos estudios, porque además está evolucionando tan deprisa que es muy difícil, porque es que cuando estamos mirando lo que pasaba con el fax, ya nadie habla del fax, ni vemos el disquete, ni el CD, ¿no? En fin, que va como tan rápido que no nos da ni tiempo, pero parece claro, y hay algunos estudios que lo demuestran, que en la utilización de pantallas en niños muy pequeños, y estoy hablando de menores de 2 años, de 3 años, y que influyen en un retraso para conseguir otros hitos del desarrollo, y parece razonable. También se ve, y eso, si tenéis cerca niños pequeños con una pantalla, veréis que favorece muchísimo. No, me parece bien lo que dice Eduardo, de no hablar de adicciones. Ahora habla mesa de la adicción sin sustancia. Yo creo que eso va luego para que le demos la pastillita, o sea que estoy de acuerdo contigo, que no es por ahí, por ponerlo como patología, pero lo que está claro es que no favorecen un desarrollo adecuado, les hacen irritables, y además están hechas para que sean súper fáciles de manejar. Lo manejan bebés menores de 1 año, porque son súper intuitivas, de abrir la pantalla, etcétera, y son comodísimas, porque los niños se quedan ahí. Entonces, mientras tanto, pues los padres estamos viéndolos, se las han puesto ya en los reposacabezas de los coches para que vayan viajando mirando películas, mientras están en el restaurante comiendo, se toman la comida sin enterarse mirando la película, los dibujos, tal. Y luego les dejan, mientras se echan la siesta, anden ahí en YouTube, se les está metiendo propaganda, porque sabéis que de lo que se trata es de estar más tiempo conectado y más propaganda. Entonces, la OMS ya ha hecho una recomendación muy clara, ¿no?, de que 0 pantallas en menores de 2 años, y entre 2 y 5, pues nada o muy poco, y yo creo que tienen razón. Y la realidad, y yo lo estoy viendo todos los días en la consulta, es que no piensan ni que pueda tener algún problema. Y de hecho, hace no tantos años, hace muy poquito, se fomentaba el desarrollo cerebral a través de algunos programas que había específicos para esto y tal. Eso ya se ha desechado, porque se ve que lo que produce son alteraciones del sueño. Se ha cortado. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Se cortó? ¿Me he cortado yo o todos? Todo, perdón. Seguimos en directo, perdona. Que ha habido un breve ahí lapso. Vale. Yo he seguido hablando, no sé si... Sí, yo me he quedado en el momento de los tablets con los niños de 3 años, como si fueran los médicos de tiempo fumando. Ahí me he quedado en eso. ¿Se puede retomar lo de ahí? Perdona que hace un corte ahí.
Desde ahí no se ha oído nada. Bueno, un poco más, sí, pero Un vamos. poquito Sí, más. nosotros sí hemos escuchado un poco más. Él desapareció primero. Ah, es que no me enteré. Bueno, no, pues no sé, si queréis que comente algo o ya no sé. Bueno, lo que decía era que sí que está claro que en niños muy pequeños el riesgo es bastante mayor que el beneficio, que la OMS ya tiene una recomendación clara que además es bastante, se acepta de manera bastante generalizada, que en menores de 2 años, que yo casi, que más bien extendería casi a 3, pero bueno, entre 2 y 3 a lo mejor podemos empezar a ver algunas pequeñas cosas con el niño, pero desde luego menores de 2 años no les proporcionan ningún beneficio y sí que se pueden asociar, y se ha visto, con alteraciones del sueño, con irritabilidad y no dan ningún beneficio. Y en niños entre 2 y 5 años, pues también de forma muy moderada y generalmente con ellos, porque también es que de alguna manera tenemos que aprender a convivir con esto y enseñarles a utilizarlas. O sea que es verdad que están con nosotros y están bien, pero desde luego no las estamos usando bien. Y ya digo, los de Silicon Valley lo saben perfectamente y yo les haría caso. Pues me gustaría tratar otro tema que vi comentar al principio, me parece muy interesante. Lo decía José Antonio, que ha dicho que España es el primer país del mundo en consumo de antidepresivos. De benzodiazepina. De benzodiazepina el Debe- primero y de antidepresivo de los primeros también Lo estamos. primero. Me gustaría empezar desde ahí. Bueno, voy a dar primero la palabra a José Antonio y después seguiré con Eduardo y Teresa. ¿A qué se debe esto, no? ¿Por qué España está ahí en el top de este fármaco? Buena pregunta, buena pregunta. También te puedo decir más datos. En 2016 se había triplicado el consumo en relación a los 10 años anteriores. En 2016 ya se había triplicado el consumo en relación a los 10 años anteriores. Y en el último año se ha aumentado un 10% más en relación al año anterior. O sea, esto en general, en psicofármacos en general. Pues se ha preocupado de esto la OCU, se ha preocupado de esto hasta en el foro de Davos. Llegó también esta polémica. Es difícil saber exactamente el porqué. Lógicamente la industria tiene un principal peso porque aquí hay alguien que gana, sí o sí, ¿no? Que es la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica tiene la capacidad de llegar a muchos sitios sin que se les vea. Probablemente la industria farmacéutica está en los órganos de decisión. La formación a los profesionales está mediada por la industria farmacéutica. La formación post y ya también casi la universitaria. Y después, por otro lado, la cultura del malestar de la vida cotidiana. Para cualquier mal queremos un remedio. Y ese remedio que sea simple y rápido, o sea, una pastilla, ¿no? O sea, si tengo un poquito elevado el colesterol, pues rápidamente una pastilla para yo seguir mi ritmo, ¿no? Pero bueno, eso de salir a pasear y recortarme en algunas cosas, eso tal, ¿no? Pues igual para cuando me siento mal. Antes, recuerdo un médico, hablando de esto, un médico estaba a punto de jubilarse, que decía, yo cuando empecé a trabajar, pensar que una madre me iba a traer a una niña de 15 años porque llevaba 2 días llorando porque le había dejado el novio para que le mandara algo, no se me pasaba por la cabeza. Dice, y ahora es lo cotidiano. Como trabajo mucho con el tema de los grupos de ansiedad y malestar, donde lo hacemos en atención primaria y hay muchos médicos muy sensibilizados, ven a diario el número de personas que le entra con síntomas psicosomáticos y la respuesta que tiene el sistema ahora mismo es esa. Es más, si yo mañana me levantara médico, por muy concienciado que esté, y de 40, 50, 60 que tuviera que ver, 20 o 25 me llevan con síntomas psicosomáticos para el tiempo que tengo, puedo hablar con uno, pero no tienes tiempo. Y al final lo que queda es esa solución. Si hubiera otro programa en ese centro, como por ejemplo, mira, pues puedes ir a este grupo que es tal día, a tal hora, y ahí puedes expresar y
tener una serie de sesiones donde puedes hablar de cuáles son tus malestares, de qué es lo que te ocurre y descubrir por qué te está pasando lo que te está pasando, pues a lo mejor no ibas a necesitar tomar el fármaco. O si lo habías empezado a tomar porque llevabas tiempo sin dormir o porque estaba con un nivel de ansiedad muy alto, te iba a ser muy fácil, una vez que te has dado cuenta de cuáles son las fuentes de tu malestar y has podido hacer cambios, o si la fuente de tu malestar no puedes hacer ningún cambio, enfocarla de otra manera para afrontar la vida de otra manera con aquello que tienes y no tener que depender de un fármaco. El que cuando muera alguien ya tengamos que tener fármacos hasta en el tanatorio, pues cuando se muere alguien hay que pasarlo mal. O sea, es que es lo normal que se pase mal, ¿no? Antiguamente cuando se moría alguien, pues se moría alguien y todo el mundo lloraba y tal. Perdona El que te corte, que tenga que ir o llamar a urgencias para que vaya el profesional. Me parece algo, no sé, estrambótico, ¿no? O sea, en el propio tanatorio hay fármacos, o sea, o es alguna exageración tuya. Te voy a decir una cosa, Eugenio. Cuando estés en un grupo, sobre todo si hay muchas mujeres, pregunta, ¿podéis meter la mano del bolso a ver quién tiene alguna pastilla ahí? Y que saque las pastillas. Y luego intenta distinguir cuáles son benzodiazepinas, antidepresivos, pastillas para los nervios, que te lo van a decir ellas, pastillas para los nervios para dormir y te vas a quedar alucinado, ¿no? Y te vas a quedar alucinado. El CSIC hizo recientemente una encuesta entre profesionales públicos, que la mayoría tienen trabajo fijo y no tienen problemas, el 45% estaba tomando psicofármacos y la mayoría eran de la rama sanitaria o de educación. Sorprendente, o sea, el 45% psicofármacos. Y que España seamos el primer país del mundo en consumo de psicofármacos, España que tenemos sol, una buena calidad de vida, tal, aunque tengamos crisis, tengamos todo eso, pero España realmente está tan mal, los españoles realmente están tan mal para ser el primer país del mundo en consumo de benzo y uno de los primeros en antidepresivos. Así no estamos tan bien como creemos, ¿no? Hay otras variables. Vale, no, es que me parecía tan... O sea, con lo que has dicho de las adolescentes y de lo del... Pero es que en la encuesta de 14 a 18 años, en la ESTUDE, sigue creciendo el consumo de psicofármacos en adolescentes. Y normalmente, tanto en esa como en la de población general, es el doble en mujeres en relación a los adolescentes. La tercera sustancia psicoactiva más consumida en España son los psicofármacos. Va después el cannabis y demás. Es alcohol y tabaco y luego psicofármacos. Así, sin anestesia, con o sin receta médica. Y en la mujer se produce más por muchas variables. Había un estudio en la Universidad de Granada hecho tanto médicos como médicas. Si quien entraba a la consulta era una persona con síntomas psicosomáticos, si era mujer tenía una probabilidad muy alta de llevarse un psicofármaco, así era hombre. Si era hombre se le hacían a lo mejor más analítica para descartar un problema físico, si era una mujer se llevaba un psicofármaco en una mayor proporción, ¿no? Este es un estudio de la Universidad de Granada desde hace tiempo. Y luego, te pongo un ejemplo, si una niña se pone nerviosa para hacer un examen, probablemente su madre le dé una valeriana o un lesatín. Si es el niño que se pone nervioso para hacer un examen, el padre le va a decir, venga, hombre, te vas a poner nervioso por un examen. Hombre, tira para adelante y ya está. ¿Y la misma madre no le puede dar al niño también algo similar? ¿O? Es que tenemos la concepción de que a lo mejor al niño pues, tiene que soportar eso y pues el padre se lo puede decir, ¿no? Y mientras que la niña, pues, como que hay que protegerla más, o que es más débil, que porque tomar algo, pero porque también esa madre está acostumbrada a tomar algo cuando se pone nerviosa, ¿no? Cuando se pone nerviosa. O sea, son muchos factores, una parte cultural, por otra parte lo que hemos venido a llamar el malestar de la vida cotidiana, y debajo está muy potente la industria farmacéutica, ¿no? Era la palabra... Esto sería para otro día, otro tema largo, ¿eh? Y largo. ¿Os parece? Os invito a un futuro debate hablando sobre el tema de fármacos y la industria, porque me parece súper apasionante, ¿no? Me ha abierto ahora la mente con esto. Voy a dar la palabra a Eduardo, que es el que más tiempo lleva sin hablar. Bueno. Temas de antidepresivos, adelante.
Bueno, voy a dar unos apuntes muy breves porque ya va quedando poco tiempo, Sí. pero que completan un poco lo que ha dicho José Antonio. Primero, yo vi en la tele un documental que se hizo sobre esto de los fármacos en España y, entre otras muchas cosas, entrevistaban a un médico rural que Muy decía bueno. que él, cuando venía alguien con síntomas de ansiedad, depresión, él le daba pastillas. Le preguntaba el entrevistador si cree que eso es lo que tenía que hacer y dice, no, no es lo que tengo que hacer, pero es lo que puedo hacer. Yo sé que esa persona necesita que un psicólogo le escuche y le dé claves, pero yo no tengo psicólogo ni aquí ni a dónde derivarle, así que le doy un par de pastillas y por lo menos se va atendido. Otra cuestión. Yo tengo una de mis mejores amigas, ha sido toda la vida médico de familia y hace lo mismo. Ella no es un medio rural, es en Madrid. Pues si alguien va con esos síntomas, lo menos que le da, aparte de que tiene un poquito más de tiempo, 2 minutos más a lo mejor, para darle algunos consejos, etcétera, le da sus pastillas. Si está deprimido o mal, pues le da un antidepresivo. Y su razonamiento es que puede que no le haga nada, pero algo le tengo que dar. Obviando que los antidepresivos, según estudios que hay por ahí, pues a lo tonto incrementan en un 33% la probabilidad de morir en los siguientes años, por cualquier causa. No por la toma directa del fármaco, sino por cualquier causa. O que, pues, por ejemplo, anulan por completo el deseo sexual. Y en una persona que está deprimida y quiere reincorporarse a una vida social, eso puede ser demoledor. Aparte de que fomentan la ganancia de peso, la obesidad, la diabetes tipo 2, etcétera. O sea que puede que no le haga nada, pero si no hace nada positivo y además le da problemas negativos, pues estamos haciendo un pan con unas hostias. Tercero, esa cultura de para cada malestar una pastilla, podemos estudiarla en Estados Unidos, donde la crisis de los fármacos opioides, recetados por médicos y no por el camello del poblado, debe ir ya cerca del 1.000.000 de muertos. Estamos hablando de 1.000.000 de muertos, no es una tontería. Y eso es porque alguien que tenía intereses en la industria farmacéutica empezó a decir que a finales del siglo pasado que era absurdo vivir ya con dolor si teníamos fármacos muy seguros y muy eficaces. Cerca de 1.000.000 de muertos. Y un dato más por lo de la industria. Quienes más están presionando para que haya más atención de salud mental son instituciones, no sé cómo llamarle. Bueno, una, por ejemplo, se llama Headway, es un think tank de estos que está trabajando para mejorar la salud mental, financiado por unos farmacéuticos. La mejora de la salud mental para ellos significa vender más fármacos y aumentar los beneficios. Eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es sentarnos y ver qué necesita la gente que tiene problemas que se pueden resolver de manera más sencilla. Podríamos mencionar muchos estudios que hablan de que poner un psicólogo en atención, 1 o 2 o 3, los que sean necesarios en atención primaria, abarataría muchísimo el gasto farmacéutico, entre otras cosas. En fin, hay 1.000 cosas de las que se puede hablar. Y un tema del que no hemos hablado está relacionado con todo lo que estamos hablando y es uno de los temas de moda, que es la soledad. La soledad que es o causa o consecuencia de todos estos malestares psicológicos y que sorprendentemente cuando hicimos estudios en Madrid Salud encontramos que sí era muy frecuente en ancianos, como veníamos suponiendo, pero era todavía más frecuente en jóvenes, en chavales jóvenes. ¿Cómo se pueden sentir solos si tienen las redes sociales, si tienen pues todo lo que tienen a su alcance? Pues es un problema gravísimo. Tenemos que sentarnos y ver qué está pasando y cómo podemos darle soluciones eficaces, no beneficiosas para nadie, salvo para ellos mismos. Y no. Sigo con Teresa. Me parece muy interesante. O sea, de verdad que os tomo la palabra para el tema de los fármacos, porque me parece algo muy interesante y que debemos tratar en profundidad. Adelante, Teresa. ¿Qué te parece lo que está hablando, el tema de los antidepresivos, ¿no? Y las cifras récord en España? Estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado José Antonio y Eduardo. Es así. Y además también el mercado infantil, pues sobre todo si hablamos de TDAH o sin hiperactividad, ¿no? Pues el trastorno por déficit de atención.
pues ahí, bueno, José Antonio del sobrediagnóstico y sobre tratamiento, por supuesto. Y bueno, pues en esa misma línea, yo creo que no son las cifras tan terribles como pueden ser en Estados Unidos, en España. Yo quizá también, a lo mejor ahí es una suerte que haya tan pocos profesionales de salud mental infantil, sobre todo psiquiatras, que son los que prescriben. Pero bueno, yo creo que no llega a esos extremos, pero sí que hay un montón de niños tratados también, que empezamos tan pequeñitos y no sé dónde llegarán de mayores. Estamos viendo, por ejemplo, muchísimas contracturas, pero en niños muy pequeños y que tienen que ver con el uso de móviles, tablets, etcétera. Claramente, contracturas cervicales y tal. El único relajante muscular que de verdad funcionan son de la categoría de psicofármacos, que evidentemente no los estamos utilizando en pediatría, perdón. Pero de alguna manera, pues cuando crezcan un poquito, supongo que los empezarán a recibir. Yo trato de que vayan por otros caminos que tienen más que ver con eso, con la actividad física, con relajación, con un uso más adecuado, etcétera. Pero sí, es un problema y en España esas cifras lo ven y lo que ha dicho José Antonio en las mujeres es así. Además se lo toman con Coca-Cola, que también que no es un psicofármaco, pero bueno, también produce una cierta adicción y también nos tomamos muchísimos litros de ella. Pues, si os parece, vamos a dejarlo aquí, llevamos una horita de tertulia y me gustaría que comentáis un titular, ¿no? Algo que queréis que quede encima de la mesa, que queráis reforzar en las cosas que hemos hablado hoy, que hay algunas cositas que se han quedado en el tintero, pero en las cosas que hemos hablado hoy, ¿vale? Si os parece, voy a empezar con Eduardo. Adelante, Eduardo. Bueno, el problema de la salud mental que tenemos ahora mismo es, como decía, que cada vez hay más motivos para el malestar y por otra parte cada vez hay menos recursos para tratarla. ¿Qué es lo que tenemos que proporcionar? Pues lo primero, escuchar, saber por qué esa persona lo está pasando mal. Probablemente es algo que se pueda resolver de una manera más o menos sencilla. Probablemente la persona tenga que hacer esfuerzos para superarlo. Eso supone hacer cambios en su vida y todo eso no lo consiguen las pastillas. Lo consigue la escucha de un profesional o de varios, los que hagan falta, y que la persona aprenda a afrontar esas dificultades de la vida. No nos valen fantasías como la que hablaba de Estados Unidos de un mundo sin dolor, ni de un mundo sin sufrimiento. No, el mundo, vivir, comporta sufrimiento y felicidad, comporta dolor y placer, comporta éxito y fracaso. Y las personas tienen que estar preparadas pues, para asumirlo. Que no lo están suficientemente o que carecen de los recursos para hacerle frente, hay que proporcionar apoyos. Solo con eso reduciríamos todos esos problemas a una parte mucho más pequeña de lo que hay. Y eso supone que quizá, a lo mejor, es el momento de plantear que igual que en otros momentos de la historia de España, el problema era el consumo de drogas, la adicción a drogas, y se creó un plan nacional sobre drogas. A lo mejor hay que empezar a pensar ya en crear un plan nacional para la salud mental. Eso es una decisión política que alguien debería tomar en algún momento. Pero mientras lo que hagamos sea una atención breve, escasa y basada en los fármacos, el problema va a seguir creciendo. Yo sugiero que se empiece a pensar en eso, en un plan nacional fuera de intereses políticos y comerciales y que se piense en las personas y en el sufrimiento que están teniendo y cómo ayudarles a salir de él. De acuerdo, Eduardo. Muchas gracias por tu participación esta noche. Seguimos con José Antonio. Adelante, José Antonio. Bien, Eduardo ya ha hecho un resumen que coincido. Probablemente si el reforzar la salud mental es reforzar con más de lo mismo, o sea, a lo mejor con más psiquiatras y más psicólogos en equipos de salud mental, pues a lo mejor tendremos un poco más de lo mismo, con lo cual
no vamos a ir al fondo de la cuestión. Probablemente hay que amplificar las miras y a lo mejor yo sería partidario de potenciar en atención primaria profesionales, no solo psicólogos que pudieran introducirse en atención primaria, que ya se ha hecho en varios países, en Inglaterra, en Noruega, Brasil, sino formar a los equipos también de atención primaria para que la atención a los problemas de salud mental, los problemas psicosomáticos, a la ansiedad leve y moderada, a la depresión leve y moderada, con otras alternativas. Una de ellas puede ser el trabajo en grupo, pero también pueden ser otras alternativas culturales y de ocio en el entorno, complejas, como ha hecho Dinamarca, con parados donde tiene una población con un porcentaje de paro muy pequeño y algunos estudios el hacer actividades, o sea, tener monitores de ocio y deportivo para esas personas en concreto ha reducido el consumo de antidepresivos y ha mejorado en estas personas el estado de ánimo. Por lo tanto, hay que tener una mirada más amplia al cómo hay que intervenir en la salud mental, porque mi impresión es que si hacemos más de lo mismo, probablemente vaya a haber unos que vayan a ganar, pero no sea la salud mental la que gane en general. De acuerdo. Muchas gracias, José Antonio, por tu participación esta noche. Y acabamos con Teresa. Adelante, Teresa. Pues también de acuerdo con lo que habéis dicho y bueno, yéndome un poco más a mi campo, pues yo trataría de que apostemos un poco por la prevención, ¿no? Sobre todo desde que trabajemos en la promoción de la salud mental, sobre todo desde la infancia, ¿no? Promoviendo entornos saludables y apoyando la crianza, etcétera, de manera que vayamos creando personas autónomas, independientes, libres, críticas y que sepan lidiar pues, con los problemas de la vida, estar tristes cuando hay que estar tristes y alegres cuando hay que estar y no confiar tanto en ayudas externas y en fórmulas mágicas. Y desde luego en España habría que plantearse muy claramente cómo reorganizar los recursos y sobre todo aumentar los recursos y no solo de profesionales de sanitarios, sino desde todo el eje, porque han ido desapareciendo tanto los servicios de atención temprana, desde luego en la Comunidad de Madrid son inexistentes, todos los equipos multiprofesionales que apoyaban tantísimo en las escuelas también están prácticamente desaparecidos y nunca llegaron a cubrir nada más que a los colegios públicos, cuando en Madrid prácticamente la mitad son concertados o privados. Y en otras autonomías sé que la situación es un poco mejor, pero también hay muchas otras con muchos problemas. Y luego, pues lo que comentaba es de tener psicólogos en primaria antes de pasar a la especialidad, donde también hay que seguir creando unidades específicas para la atención de los problemas de salud mental infanto-juvenil. O sea que queda mucho por hacer. Y bueno, por lo menos ahora el Ministerio sí que ha creado el Plan de Acción para Salud Mental 22-24, me parece que es, donde al menos están trabajando un poco en ponerlo sobre la mesa, aunque sea a nivel organizativo. También se está trabajando en el Libro Blanco de la Salud Mental Infantil, que han hecho desde Andalucía, infanto-juvenil, desde Andalucía. Y bueno, pues yo creo que son pasos que si seguimos por ahí, pues quizá vayamos avanzando. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Muchas gracias, Teresa, por tu participación. Gracias a los tres por esta noche y esta tertulia y espero que haya sido interesante a los que nos han visto. Y espero que a ustedes también haya sido interesante y que haya pasado un buen momento aquí dando vuestra opinión. Muchas gracias por vuestra participación y espero veros pronto en otro debate o en otro coloquio sobre otros temas relacionados como el tema de fármacos y otros tantos. Muchas gracias y hasta otro momento.
Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Dale a me gusta y suscribiros al canal, es algo muy, pero que muy importante. También sabed que podéis escribir en comentarios qué os ha parecido el debate y escribirnos vuestra opinión sobre el tratamiento de la salud mental que se hace en España o en el país desde el que nos estéis viendo, para así poder comparar y si existe algún tipo de estigmatización sobre los enfermos que sufren enfermedades mentales. Bueno, síguenos en redes sociales donde subimos contenido a diario y proponernos temas para tratar en el futuro, para debatir en el futuro, que es lo que nos gusta aquí. Y ya para terminar, deciros que el martes que viene, el martes 15 de noviembre a las 10 de la noche, hablaremos sobre la situación económica en España y en el mundo, intentando comparar la gestión de la crisis de la subprime de 2008 y la actual del COVID. Además de sacar algún consejo para que el impacto de la crisis no sea tan agresivo en el ciudadano. Así que os esperamos. Salud y hasta el próximo programa. World